Forestal. Les decía yo que hablamos durante este capítulo de CNN Tiempo con Cristóbal Elgueta. Él es ingeniero forestal, paisajista sustentable y queremos dar diferentes consejos. Cómo cuidar nuestras plantas en verano, cómo regarlas, cada cuánto. ¿Las podemos cambiar de posición o no las podemos cambiar de posición? ¿Es bueno limpiar las hojas de ciertas especies? ¿Qué hacer si no tengo que nadie me las riegue durante las vacaciones? Etcétera. Un montón de consejos que le pedimos a Cristóbal Elgueta en la siguiente entrevista ahora en CNN Tiempo. Y para hablar de este tema ya estamos en el estudio de CNN Tiempo con Cristóbal Elgueta. Él es ingeniero forestal y además paisajista. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido a CNN Tiempo. Encantado de estar acá. Cristóbal, comencemos con la entrevista. Queremos dar consejos prácticos para toda la audiencia. Por ejemplo, una persona que se acaba de cambiar de casa y quiere poner plantas en su terraza y también en su living. ¿Qué especies le recomiendas? Mira, yo diría que más que especies, lo importante es entender cuáles son las condiciones. A ver. Muchas veces pasa que la gente quiere nombres y de alguna forma van corriendo, compran la planta, pero las condiciones del lugar no son las adecuadas para la especie que quieren poner. Entonces yo les diría a todos que le presten mucha atención a cuáles son las condiciones que tienen en el lugar donde van a poner su planta. Y me refiero a, por ejemplo, la cantidad de horas de sol. Cualquier planta que necesite sol tiene que tener sobre 6 horas de sol directo. Si tienen una condición, por ejemplo, por lo menos 6 horas. O sea, te diría que cuando uno habla de una planta de pleno sol, tipo por ejemplo una suculenta, un cactus, son por lo menos 6 horas de sol directo. Cuando hablamos de una planta... ¿Hay que hacer una diferencia respecto al sol de la mañana y respecto al sol de la tarde? Porque hay departamentos que de repente tienen toda la inclinación con sol en la mañana o con toda la inclinación hacia el sol de la tarde. Lo que pasa es que hay que pensar que en general el sol de la tarde es el sol que pega fuerte, no necesariamente más fuerte que el de la mañana, pero es el sol que tiene la temperatura más alta. Claro. Entonces suelen ser plantas que tienen que ser mucho más firmes. Entonces efectivamente no solo es la cantidad de horas de sol directo que tú tienes en la casa, sino también tiene que ver el momento del día en el que recibes ese sol. Claro, porque la tarde generalmente se registran las máximas. Y además la época del año, porque el sol declina, sube y baja según el invierno y la primavera, entonces pasa mucho que tú tienes nada de sol durante el verano, aunque suene extraño. Si mira, por ejemplo, tu departamento al norte, el sol pasa por encima, o por el contrario tienes un solazo en el invierno porque el sol bajó y recibe sol directo. Entonces lo primero, entender cuál es la condición que tiene tu departamento. Y considerando las altas temperaturas, estábamos hablando ayer precisamente del pronóstico y lo que se nos viene la próxima semana, con varios días con más de 30 o 31 grados, ¿cuántas veces a la semana hay que regar nuestras plantas y en qué momento del día? Yo te diría que eso también tiene mucho que ver con la planta. O sea, hay que entender que hay un montón de plantas que vienen de lugares del mundo donde naturalmente es muy seco. El típico ficus, por ejemplo, o sea, que en todas las casas hay. Mira, el ficus es una muy buena pregunta porque el ficus viene de una zona del mundo donde hay meses sin lluvia, son árboles tropicales. Pero yo te diría que en el caso puntual de lo que yo regaría en mi casa, yo regaría mis ficus 2 veces por semana, pero no solo le prestaría atención al riego, sino que es muy importante, por favor, el drenaje. Eso estábamos hablando fuera de micrófono. Temazo, a ver, cuéntanos. Temazo, dale. O sea, no se olviden que en general uno cuando planta o piensa en plantas en general se preocupa mucho de las veces que tiene que regar, pero es muy raro que uno le preste suficiente atención al drenaje del macetero. Y eso significa en general que cuando ustedes piensen en plantar, por favor, no piensen que la tierra es la única opción. De hecho, en general, para muchas de las plantas tropicales, como podría ser un ficus, vienen de sistemas de suelo donde mayoritariamente hay arena, producto del lavado de los suelos por la lluvia. Eso significa que en general las plantas tropicales vienen de lugares del mundo donde llueve y el agua pasa, muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en el sur de Chile. Entonces yo les diría que si quieren tener un ficus imbatible mejor que el vecino, definitivamente a lo menos 30-40% de piedra, un 30% de arena y un 30% de suelo, ojalá de compost, y con eso imbatible. Es un súper buen dato porque uno tiende a llenarlo de tierra y de tierra de hoja y bueno, todo lo que estábamos conversando también, pero es un buen consejo para que las personas ahí puedan tener un ficus mejor que el del vecino, como decía Cristóbal. Oye, a propósito del ficus también, ¿por qué cada cierto tiempo botan muchas hojas o ese es un síntoma de que algo le está pasando? O sea, les va a pasar a muchos que tengan ficus en la casa, el clásico, que uno los riega, y están como con las hojas como si les faltara agua. Me ha pasado personalmente que en las tardes tengo que llegar a recoger hojas. Eso se llama anoxia. Es cuando tú tienes un suelo que tiene mal drenaje, lo que hablábamos ahora. Los sistemas radiculares de las plantas respiran igual que nosotros, necesitan oxígeno y el aire entra y sale. Cuando tú, por ejemplo, riegas, ¿te has fijado que salen burbujas de aire? El agua está tomando todo el espacio poroso, expulsa el aire, que suele ser prácticamente puro CO2, y cuando el agua drena,
vuelve a entrar el aire en el suelo y con eso tienes un sistema radicular que tiene suficiente oxígeno. Así que si riegan el ficus 2 o 3 veces por semana y ven que está amarillo y con hojas lacias, el problema definitivamente no es agua, es drenaje, eso se llama anoxia y se corrige obviamente mejorando el drenaje de tu planta. ¿Y el consejo del drenaje que nos entregabas recién, aplicable a plantas en macetero o a plantas en tierra? Aplicable a todo. Acuérdense, las raíces de las plantas respiran oxígeno. Una buena parte del problema que tenemos los paisajistas cuando armamos jardines, con esos jardines como que no, tú ves que no arriban, que no crecen, sí, muchas veces mucho más que con falta, tiene que ver con exceso. Y no necesariamente porque riegues mucho, sino porque el agua se mueve demasiado lento en el perfil del suelo. ¿Es bueno limpiar las hojas de una planta, por ejemplo, un gomero? Yo te diría que en general lo que yo hago con las hojas es que las recojo y normalmente las composto, la llevo a una compostera y la transformo de vuelta en un suelo que le voy a volver a llevar a mi planta, porque además en un sistema cerrado sí, es importante tanto en tanto traer materia orgánica de vuelta. No, pero me refiero a limpiar las hojas que están en la planta todavía, sí, por ejemplo las de un gomero que generalmente se llenan de polvo, de tierra. ¿Es bueno limpiarla? Y si tu respuesta es afirmativa, ¿de qué manera es la correcta? O sea, lo que yo hago normalmente es que saco el ficus de adentro de la casa un par de veces al mes, le pego una manguereada, lo empapo, lo dejo, pero brillante, solamente con agua. Ahora, para que tenga algún macetero muy pesado, eventualmente que no pueda sacar, con un paño húmedo, una toalla nova húmeda con agua, incluso con un poco de detergente, una gotita de Quicks sí, en un litro de agua, pulverizas tu planta, dejas que actúe un par de minutos y después lo vuelves a pulverizar con agua. Vas a sacar el detergente, junto con el detergente sale una buena cantidad de polvo y tu planta queda como nueva. Un consejo para todas aquellas personas que están de vacaciones y que a lo mejor mañana o pasado se van a la playa por varios días. ¿Qué hacer con las plantas si no tienen algún vecino o vecina que venga y se las riegue? Oye, esa es una buena pregunta. Yo les diría en general para todos los que salgan una semana, si tienen un jardín que está compuesto por plantas que tienen alguna resistencia a la sequía, darle un muy buen riego. Y cuando hablo de buen riego, yo en general recomiendo que uno debiese aplicar aproximadamente unos 12 a 14 litros por metro cuadrado de agua. Y con eso, si tú calculas que te vas 2 semanas, le das el riego profundo y en general las plantas deberían tener absolutamente ningún problema. En general recuerden que las plantas vienen casi todas de lugares del mundo donde no llueve permanentemente, más bien hay periodos de sequía. Todos los que tengan lavandas, romero, plantas chilenas, se pueden ir 2 semanas, denles un buen riego y recuerden aproximadamente unos 20 a 30 litros por metro cuadrado en un riego único y con eso se pueden ir 2 semanas sin ningún problema. Ya, excelente consejo también de Cristóbal Elgueta. Y por otro lado, por ejemplo, cuando las personas cambian la distribución de los muebles en la casa, cambian también las plantas. ¿Eso afecta a algunas especies? Mira, yo te diría que en general para todos los que tengan, más que afectar a la especie, hay que tener cuidado cuando ustedes tienen, por ejemplo, una planta en interior, sí, que la han tenido una buena cantidad de meses adentro y de repente la sacan de golpe. Al igual que nosotros, las plantas tienen protección contra el exceso de radiación. Eso significa que si ustedes están blancos producto del invierno y salen al sol, probablemente se quemen. Entonces suele ocurrir que el tema de sacar la planta no tiene tanto que ver con que le haga mal porque la sacas, sino porque la sacaste a una condición donde no hay sol directo a una condición de sol directo y por lo tanto le viene un fenómeno que se llama golpe de sol, que es que la hoja se quema, se pone café, claro. ¿ok? Entonces, saquen sus plantas sin ningún problema, pero sean graduales en el cambio. Si tú tienes, por ejemplo, nuevamente un ficus que ha estado 3-4 meses en un lugar donde no recibe sol directo, llévalo a un lugar de tu casa donde recibe una cantidad de luz muy importante y ojalá el sol de primera hora de la mañana o de última hora de la tarde, estoy hablando del sol después de las 7, cosa que de alguna forma la hoja empieza a generar la protección que necesita para que no ocurra ese famoso golpe de sol en el fondo, para que no se les queme. Pero sacar las plantas tanto en tanto, sobre todo los que tengan suculentas o cactus que necesitan mucho sol, ningún problema, pero recuerden que hay que hacerlo igual que cuando uno sale del invierno, hay que empezar a tomar sol de a poco. Claro. ¿Qué hacer, por ejemplo, con alguna planta que presenta una especie de peste? Y te lo pregunto particularmente por el caso de una chiflera que tengo en mi casa y que estuvo durante mucho tiempo como unos granitos negros. Eso sí, no murió la planta, pero permaneció allí. ¿Qué hacer con ese caso? Mira, hay que entender que las plagas son un problema de desequilibrio. O sea, la plaga no es el problema es que tu planta está en una condición donde el control biológico que tendría que hacerse cargo de la plaga simplemente no existe, y eso tiene que ver porque en general hacemos jardines con pocas especies. Eso es todo otro tema que algún día podemos conversar. Ahora, si tienen algún tema de plagas, yo les diría que váyanse por favor a algún producto orgánico, actúan un poco más lento, hagan las pulverizaciones que tengan que hacer, pero por favor no ocupen veneno. Yo te diría que en el caso puntual de tu chiflera, el aceite miscible, que es un
pesticida que es un derivado de la parafina, finalmente es como un aceite, mata las plagas por asfixia, es bastante inocuo, pero por ningún motivo la planta al sol, y les diría ojalá que con no más de 22-25 grados, porque le puedes hacer algún daño, pero puedes aplicarle este aceite miscible las veces que quieras, incluso dentro de la casa, no va a pasar absolutamente nada, es totalmente inocuo, así como un montón de pesticidas que son más bien orgánicos, pero yo les diría, por favor, eviten a toda costa ocupar veneno. Ya, otro consejo súper importante, mire, ¿te gusta cómo tenemos las plantas en el estudio? Acá lo estamos revisando. Espléndida. Es parte de la escenografía del CNN Tiempo. Tenemos ahí cuánto hay de vegetación. Después nos va a dar algún consejo de paisajismo, cómo poder mantener de mejor manera. Bueno, pero está bonito el estudio del CNN Tiempo. Otro tema que también nos dicen que preguntemos en las redes sociales, dice relación a la lavanda, por ejemplo, a la verbena. ¿Cómo cuidar esas plantas que también son súper requeridas por la gente? Mira, es una buena pregunta, porque en general ahí sale toda una receta que tiene que ver no solo con la lavanda, la verbena, tiene que ver también, por ejemplo, con el romero. Fíjense en todas las plantas que tienen ese follaje un poco gris. ¿Te has fijado que tienen un follaje medio gris y una hoja chica y en general bastante perfume cuando tú lo tocas? Son todas ellas en general plantas que vienen de lugares del mundo donde llueve poco. Eso significa que en general si tienen lavanda, romero, una verbena bonariense, yo les diría ojo con el exceso de agua, son plantas que podrían regarse sin ningún problema una vez cada 2 semanas. Yo les diría la única precaución es que cuando hagan este riego cada 2 semanas, alrededor de 8 litros por metro cuadrado, cada 2 semanas, un riego que se vaya suelo abajo, y ojo con estar permanentemente regando, porque en general la lavanda, el romero, como les dije, son plantas de sistemas mediterráneos donde la verdad hay un periodo de sequía importante, y ese exceso de agua es como lo que nos pasa a nosotros los humanos cuando comemos más de la cuenta. Esa planta se pone gorda, se enferma y finalmente se muere. Hay que mantenerla fit. Ya, y lo último, Cristóbal, porque estamos en el tiempo, pero te lo voy a preguntar como una manera de dejar enganchado una siguiente entrevista respecto a, por ejemplo, si aconsejas o no prescindir del pasto en las casas. Mira, yo te diría que yo le invito a todo el mundo a prescindir de todo el césped que sea inútil, que no preste ningún servicio. Por ejemplo, el pasto del antejardín. Un pasto muy rústico va a necesitar alrededor de 4 litros por metro cuadrado en verano, y uno más sofisticado como podría ser un lolium, una vallica, un longgrass, casi 10 litros en la época de mayor demanda. Mucha agua, economía doméstica. Es una locura. O sea, hay una tremenda crisis hídrica. Tal vez se nos olvidó porque llovió un poco más este año, pero estamos con un 50% de déficit. O sea, estamos absolutamente en sequía. Yo diría que tenemos que hacer el esfuerzo de los ciudadanos de eliminar todos aquellos jardines y de hecho el césped en todas las situaciones donde realmente no se ocupe. Y eso no significa cambiar verde por gris o café, significa cambiar verde por verde, cambiar 10, 4 o 6 litros por metro cuadrado por tal vez 2 litros por metro cuadrado al día. Y eso es hacer jardines que son alucinantes desde el punto de vista del color, el perfume, la cobertura. Estética y todo. Yo sé que tú trabajas en paisajismo sustentable. Te vamos a invitar en otra oportunidad para que demos consejos de cómo crear paisajismo sustentable en el patio, en el jardín de las casas o también en las terrazas. Un temazo y una necesidad. Un temazo. Y además una necesidad urgente. O sea, hay que cuidar el agua. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Cristóbal Elgueta, ingeniero forestal y también paisajista. Que estés bien. Un gusto. Y gracias por venir a CNN Tiempo. Nos vemos. Encantado, cuando quieran. Dale, chao. Nos vemos. Bueno, y ahora, luego de conversar con Cristóbal, vamos a revisar el pronóstico para Santiago. Bueno, ahí estamos revisando imágenes que son sumamente importantes y nos dan cuenta del rol que tienen ciertos insectos en la vegetación. De hecho, quisiera contarles también a propósito de las imágenes que estamos viendo, que como conclusión podemos decir es bueno tener plantas. Recordemos que la variedad de plantas, la diversidad vegetal, favorece la existencia de una mayor diversidad de insectos que a su vez hacen posible la reproducción de las plantas.